La comunicación influye mucho en la sociedad, ya que la comunicación es tan primitiva como el ser humano, ya que al ser un proceso donde dos o más participan, en donde se transmite información mediante muchas maneras, ya sea oral, escrita, mediante imágenes o incluso señas, ha evolucionado de una manera increíble, donde ahora hay métodos para comunicarse bien y donde la tecnología a día de hoy ha influenciado demasiado, porque en el presente donde más información se comparte entre personas es mediante el uso de dispositivos electrónicos y medios de comunicación. Prácticamente la comunicación ha evolucionado hasta un nivel el cual es fundamental para el desarrollo en la sociedad, pero para que esta comunicación sea efectiva necesitamos algunos conocimientos, ya sea como experiencias, hábitos, costumbres y entre otras cosas, el cual nos facilitará el dar y comprender un mensaje en cualquier ambiente de la vida social. Además de que es de mucha ayuda en fines políticos, económicos, culturales y ambientales. En pocas palabras, la comunicación es necesaria para la existencia y es probablemente un punto indispensable para la socialización, ya que se dice que sin ella se impide el buen desarrollo para las personas. La importancia de la comunicación en el proceso de socialización. La comunicación es un proceso en el cual dos o más personas establecen un contacto. Por medio de este contacto pueden transmitir información. Es importante poder comunicarnos. Podemos decir que se nos es imposible no comunicarnos. A través de la comunicación es como nos enteramos de los cambios, actividades, sucesos, en general lo que ocurre a nuestro alrededor. El ser humano es un ser esencialmente un ser social. Sin embargo, esa naturaleza de ser social es producto de un largo proceso en la vida de cada persona. La socialización es el proceso por el cual aprendemos a ser miembros de la sociedad. Los demás perciben a uno como tal e identificarse como parte de esa sociedad. Esto tiene como resultado la interiorización de normas, costumbres, creencias o valores gracias a los cuales el individuo puede relacionarse con los demás miembros de la sociedad. El proceso de socialización se desarrolla a partir de la participación activa de las personas en una red de relaciones sociales, donde a lo largo de su vida la persona desempeña múltiples roles, permitiéndole internalizar los valores de la sociedad. Existe la socialización primaria y secundaria. En la primaria, los agentes socializadores están basados en la dimensión afectiva y emocional de las personas. Y la secundaria, cuando el individuo comienza a integrarse a grupos en los cuales la naturaleza de la relación social están basadas en un componente formal, racional y que son relaciones las cuales la persona se integra opcionalmente y como resultado de un contrato social. Los agentes socializadores son instituciones que la sociedad ha ido creando para garantizar la incorporación afectiva de sus miembros. La sociedad a través de estos agentes socializadores va moldeando el comportamiento de sus miembros. La comunicación es la herramienta elemental de la socialización que da como resultado el objetivo final de la socialización, integrar a un individuo a un grupo social y crear en él una identidad personal. Concepto de la comunicación. Entendemos que la comunicación es el proceso mediante el cual se puede transmitir información de una persona a otra o varias. En otras palabras, es el proceso de comunicarnos con las personas que nos rodean. Cabe destacar que durante este proceso obtuvimos grandes conocimientos acerca de la importancia de la comunicación entre los seres humanos. Pero al comunicarnos necesitamos de más herramientas como las funciones de la comunicación que nos ayudan a comunicarnos de diferentes maneras. Dentro de la comunicación también juegan un papel importante la escritura y de la mano de la escritura los signos de puntuación, que nos permiten expresarnos de una forma correcta. Entre muchos más temas que abarca la comunicación y por lo cual lleva por nombre este curso, podemos decir que como futuros ingenieros tenemos las bases puestas para emprender un camino como profesionales,
para poner en práctica lo aprendido en este curso, ya que en el ámbito en el que nos desarrollamos, la comunicación es fundamental para podernos comunicar con las personas que nos relacionamos, más que nada en el ámbito estudiantil y laboral. Características de la comunicación. Como ya se había mencionado, la comunicación es fundamental y para las personas es importante que conozcan cuáles son sus características, para que sepan cómo se debe realizar este proceso, ya que al saber cuáles son los elementos que componen a la comunicación, la persona que está comunicando reflexiona si su mensaje cuenta con los puntos necesarios para realizar una comunicación eficiente. Para entender lo que compone a la comunicación, es importante que cuente con los siguientes elementos para que sea considerada como tal comunicación. Número 1, el emisor. 2, el mensaje. 3, el código. Y 4, el receptor. Estos elementos son los que componen a la comunicación, porque toda la comunicación gira en torno a esos elementos. Esas son sus principales características y otras más que se derivan de ellas. Entonces, esas características derivadas son la clave para que el proceso se lleve de forma correcta. Algunas características de una buena comunicación son comunicarse de forma sencilla, el mensaje debe ser claro y puntual, los mensajes a tratar deben abordarse de forma organizada, es recomendable emplear expresiones y palabras simples, y la comunicación debe fluir con naturalidad. Se debe interactuar e incentivar la participación del receptor. Y por último, la información por comunicar debe ser transparente y de interés. Y para concluir esto, una característica de la comunicación es que siempre se hará notar es que a falta de esta, el ser humano creará una nueva, desde cero. Esto es que si se aísla a un grupo de personas completamente analfabetas y sin conocimientos previos, desarrollarán un sistema de comunicación, ya sea primitivo o avanzado, para poder entenderse entre ellos. El objetivo de la primera unidad es dar los conocimientos necesarios a los alumnos para poder determinar si el ingeniero debe o no ser un buen comunicador y el porqué de este. Con base a los temas vistos y a los trabajos realizados durante la unidad, se llega a la conclusión de que sí, el ingeniero debe ser un buen comunicador. El porqué es el siguiente. Es cierto que la comunicación es algo esencial para el ser humano, pero no todos tienen la capacidad de poder comunicar bien lo que desean transmitir. Dado el trabajo que realiza el ingeniero, es necesario y fundamental que pueda comunicar bien sus ideas, opiniones, instrucciones, tanto de forma oral como escrita, ya que al no comunicar de forma correcta lo anterior mencionado, podría acabar en confusiones o malos entendidos, e inclusive en la pérdida de una vida humana, dependiendo del trabajo que se esté realizando. Un ejemplo de lo que puede ocurrir gracias a la mala comunicación y transmisión de información es el siguiente. Cuando el ingeniero está laborando en algún proyecto mayor y está a cargo de los trabajadores, si él no da de forma entendible las instrucciones y medidas de seguridad a los trabajadores, eso podría ocasionar algún desperfecto en la obra o que algún trabajador se lesione o en el peor de los casos pierda su vida. Considero que el ser humano desde que nace va desarrollando actitudes y valores que lo lleven a convertirse en un gran ingeniero. Debe de ser aquel de gran valor que pueda guiar a los demás sin temor. También considero que el ingeniero debe ser un buen comunicador, porque el ingeniero es el que habla y trabaja con muchas personas, ya sean otros ingenieros o técnicos que éstas se encuentren a su alrededor, o también ya sean las personas que están a su cargo o a las que le tienen que brindar un resultado de algún trabajo que se esté realizando, y es por esto que los mensajes emitidos por el ingeniero deben de ser claros para todas las personas, ya que entre mejor entendido quede el mensaje para las personas, mejor es el trabajo a realizar. Esa es mi opinión.